capítulo 1. Vamos directo a la palabra. Hechos capítulo 1. Vamos a leer, tengo que leer la palabra del Señor, pero vamos a leer del verso 9 hasta el verso 26. Hechos capítulo 1, del verso 9 hasta el verso 26. Usted sabe que el capítulo 1 del verso 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya todo eso lo sabemos, ¿verdad? Usted dice amén. Y luego Cristo ascendió. Así que vamos a comenzar desde el verso 13 y así ganamos un poquito de tiempo. Dice la palabra, ¿lo tiene? Amén. Y entrados los discípulos, subieron al aposento alto donde moraban, escuche, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, porque ya les habían dado Jesús antes de ascender, les había dicho lo que tenían que hacer, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, no exactamente, pero como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, porque Judas estuvo participando con ellos, usted lo sabe, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Quién es el que está hablando? Pedro, para ver si ustedes están atendiendo. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea ella desierta su habitación. Este era David profetizando en el libro de los Salmos acerca de Judas. Y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Tome otro su oficio. Ya había sido profetizado y tenía que cumplirse. Es necesario pues que de estos hombres, dice Pedro, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Por qué? Porque David había profetizado y había dicho: tome otro su lugar, y Pedro está tomando esto para decir que hay que poner otro discípulo, no se podía quedar el puesto vacante. Y señalaron a dos, verso 23, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Es importante señalar en esta noche que echar suertes era la costumbre por la cual ellos tomaban decisiones. Muchas veces usaban las dos piedrecitas estas famosas, el Urim y el Tumim, y así tomaban algún tipo de decisiones. Pero quiero recalcar en esta noche que esta es la última vez que nos señala la Biblia que echaron suertes. A partir del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, los cristianos, para tomar decisiones, consultamos directamente con el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que esta es la última vez en el resto de la Biblia que habla acerca de echar suertes. Para que tome, verso 25, la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11
apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Así que en el primer capítulo, para entrar un poquito allí en el tema que vimos la semana pasada, el viernes pasado, ¿qué está pasando en el primer capítulo? La iglesia de los Hechos comienza en medio de un momento de espera. Dice la Biblia que Jesús, al resucitar, se le apareció a sus discípulos por un periodo de 40 días y hasta ascender. Así que cuando Jesús asciende, hacía 40 días que había resucitado. Y entonces, del capítulo 1 al capítulo 2 del libro de los Hechos pasaron 10 días. Porque Pentecostés es la fiesta de las Pascuas y esto eran 50 días. Por tanto, del capítulo 1 al capítulo 2 pasaron 10 días exactos hasta que se presentó el Espíritu Santo allí en el aposento. Entonces, la iglesia, cuando Jesús asciende, llevó 10 días exactos de espera, 10 días de proceso hasta el cumplimiento de la promesa. ¿De quién era la promesa? ¿Quién había prometido? No, el Padre, la promesa del Padre. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Cristo Jesús. Así que todo este capítulo que nos acabamos de leer ahora, no solo lo leímos rápido, pero fueron 10 días. Y también el capítulo 1 entonces nos enseña acerca de la ascensión de Jesús. Dos cosas importantes nos enseña el capítulo 1. Todo el proceso de carácter y madurez y tiempo de espera que tuvo la iglesia naciente, y también nos enseña la ascensión de Jesús. Así que la iglesia de los Hechos estaba a punto de comenzar en una nueva época espiritual, pasar de lo visible a lo invisible, pero antes había que cumplir con todas las instrucciones que Jesús les había dejado. Así que en Hechos 1 del 4 al 5, estos dos versos nos muestran claramente las instrucciones que Jesús les había dejado. Dice el verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Primera instrucción, no se muevan de Jerusalén, sino que esperen. Segunda instrucción, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fueron 10 días. Y Jesús les dice, dentro de no muchos días. Así que antes de recibir el poder, la iglesia naciente de los Hechos, antes de recibir la unción del Espíritu Santo, antes de hablar en lenguas, la iglesia tuvo que tener orden. Gracias. Antes de ser llenos de poder, había un orden que cumplir. Y eso es todo lo que está pasando allí en el primer libro de los Hechos, que recuerden fueron 10 días. Así que ellos no se organizaron en un capítulo, fueron 10 días de proceso. Tenían que alinearse con las instrucciones de Dios y tenían que rendirse a las instrucciones de Dios. Tenían que someterse a lo que Dios les había dispuesto y a lo que Dios en la persona de Jesús les había mandado antes de ascender. Así que ellos se reunieron en el aposento alto y perseveraban unánimes en oración, porque fue una de las ordenanzas que Jesús les dio. Ellos, cuando Jesús ascendió, no dijeron, ya se fue Jesús, vamos a hacer ahora lo que querramos, vamos a hacer una campaña allá en Judea para que se convierta gente, vamos a hacer una campaña allá en Samaria a esa gente que nos cae mal y somos enemigos. No, ellos no estaban tampoco, salieron a organizar eventos porque estaban aburridos en el aposento, no salieron a predicarle a nadie. Ellos esos 10 días estuvieron cumpliendo con la ordenanza de Jesús. Así que lo único que estaban haciendo ellos en aquel lugar era lo que Jesús les había ordenado. Ellos no hicieron
hicieron ni más de lo que Jesús les había ordenado, ni hicieron menos de lo que Jesús les había ordenado. Y quiero ampliar un poquito esta idea, porque a veces cuando alguien nos dice hay que hacer esto, un líder o el Espíritu Santo, nosotros queremos añadirle a lo que se nos ha pedido. Añadirle a lo que se le había pedido a la iglesia de los Hechos era querer predicar, querer hacer sus propias obras salvíficas hasta que llegara el Espíritu Santo. Eran hacer otras cosas que quizás ellos sabían cómo ser, orar por los enfermos, desatar a los cautivos. Eso era hacer de más de lo que Jesús les había dicho. Y a veces nosotros, por querer hacer algo que no se nos ha pedido, aunque sean cosas buenas, echamos a perder la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque entonces el Espíritu Santo entiende que todavía no estamos listos, porque Él nos dio una orden y nosotros queremos entonces adornar la orden que el Espíritu Santo nos dio con nuestras propias ideas, con nuestras propias acciones, hacerle mejoras. Déjame darte una noticia, no sé si te va a agradar mucho en esta hora lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Toma nota de esto ahí en la tabla de tu corazón. Lo que dice el Espíritu Santo de Dios es imposible mejorarlo. Aleluya, porque Él conoce todo, Él sabe todo, Él sabe la realidad de tu corazón, Él sabe la realidad de tu temperamento y de tu carácter, Él sabe la realidad de tu necesidad. Por tanto, lo que dice el Espíritu Santo de Dios no necesita que usted la mejore con idea, con adornos humanos. Lo que se dice el Espíritu Santo de Dios es para que se cumpla tal y como Él lo quiere, tal y como Él lo ha revelado a nuestras vidas. Por tanto, cuando el Espíritu Santo de Dios nos indica quiero que hagas misericordia, usted debe hacer misericordia y no añadirle a eso. No, yo voy a hacer misericordia, pero le voy a cantar las 40 para que aprenda. No, el Espíritu Santo te dijo quiero que hagas misericordia, punto. Cuando el Espíritu Santo de Dios te dice no, frena la misericordia ahora porque voy a disciplinar a mi hijo, usted frena la misericordia y no le dice bueno Espíritu Santo, pero yo le voy a dar un poquito, porque no, el Espíritu Santo dijo quiero que frenes la misericordia porque voy a disciplinar a mi hijo. Y lo que dice el Espíritu Santo de Dios es para cumplirlo. Vamos, pásale la voz ahí a tu vecino y dile lo que dice el Espíritu Santo de Dios no es para añadirle, no es para quitarle, no es para poner tus propias ideas, no es para quitarle el pedacito que te parece muy fuerte. Lo que dice el Espíritu Santo de Dios es para que se cumpla tal y como lo hacía la iglesia de los Hechos. Ellos no añadieron y tampoco quitaron, estaban quietos allí en el aposento esperando a que se derramara la promesa del Padre. Juan 14:15 dice algo que me llamó la atención y el Espíritu Santo me lo hizo ver en esta tarde como yo nunca lo había visto. La obediencia es la máxima expresión de amor a Dios. Lo voy a repetir para los que toman nota. La obediencia es la máxima expresión de amor a Dios. ¿Y qué dice Juan 14:15? Dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Entonces, ¿cómo yo le demuestro a Dios que yo le amo? Siendo obediente, guardando la palabra del Señor, cumpliendo con lo que se me ha pedido, pero sin añadirle y sin quitarle. Quiero que quede esto claro en nuestras mentes en esta noche. Sin añadirle y sin quitarle, tal y como Dios me lo pidió. Aleluya. Entonces, ¿cómo yo demuestro que yo amo a Dios? ¿Cómo yo demuestro que yo amo a mis hermanos? ¿Cómo yo demuestro que yo amo a esta iglesia? ¿Cómo yo demuestro que yo amo el liderazgo en esta iglesia? Guardando lo que se me ha pedido, guardando los mandamientos del Señor. ¿Cómo yo puedo demostrar? Mire, le voy a decir algo que no sé si te va a gustar. Hay personas que tienen una gracia tremenda para hablar el evangelio. ¿Y sabes por qué no se convierte en la gente? Porque tu testimonio va contrario a tus palabras. El evangelio se predica con la boca, por supuesto, pero mis acciones hablan más alto que mis palabras. Aleluya.
Entonces usted tiene que ser entendido para que Satanás no te robe la cosecha, para que tu propia carne no te robe la cosecha y el don y la gracia que Dios ha puesto en ti. Lo que tú hablas con tu boca, predícalo con tu vida, aleluya, predícalo con tu ejemplo, sé ejemplo en todas las cosas. Usted le predica a una persona que Cristo vive, pero Cristo tiene que vivir dentro de tu corazón y que se note por afuera, porque todo el evangelio es demostrable, aleluya. Todo el evangelio es manifestable. Todo el evangelio no es palabrería nada más, caballero. Dísele a tu vecino, el evangelio no es palabrería. Fíjese si el evangelio no es palabrería, que Cristo lo demostró en una cruz, aleluya. Cristo lo demostró dando tu vida. Él hubiera dicho de lo más lindo: yo les amo, yo he venido para salvarles, pero que muera otro. Pero Cristo dijo: yo les amo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y voy a subir a la cruz para demostrarle a ustedes, para pagar el precio, para que Satanás suelte sus armas. Yo tengo que subir a la cruz, porque si yo no subo a la cruz, ustedes entonces estarán perdidos para siempre. Cristo demostró con su cuerpo, Cristo demostró con todo su ser cuánto Él nos amó, y es por eso el clásico Juan 3:16 dice: porque de tal manera, aleluya, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Él no quería que tú te perdieras, Él no quería que yo me perdiera, por tanto lo demostró, envió a su Hijo. Dios el Padre también demostró su amor, también demostró cuánto Él nos amaba, que envió a su Hijo, cosa que nadie más nunca será capaz de hacer, para que tú no te pierdas. El amor es demostrable, el evangelio es demostrable, la cruz lleva un mensaje grande y poderoso de sacrificio, de negación, aleluya. Pero lo que yo predico con mi boca, yo tengo que vivirlo con todo mi cuerpo, espíritu, con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Tienen que vivir el evangelio. Así que dile ahí a tu carne, dile ahí a tu ser, dile ahí a tu espíritu, alma, cuerpo, todo en visita completa. Di tu nombre en esta noche. Tienes que vivir lo que predicas, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y es por eso que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Quizás no hables en lenguas, quizás nunca hayas puesto las manos y que un enfermo haya sanado, quizás nunca hayas libertado un demonio, un atado, o cualquiera de estas manifestaciones que la iglesia llama hoy cosas grandes. Pero si tú obedeces los mandamientos de Dios, aleluya, esa es la máxima expresión de tu amor por Dios, obedecer los mandamientos del Señor. Dice el primer libro de Samuel 15:22: se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca la voz de Jehová. Quiere decir que Dios valora más tu obediencia que tus rituales. Alaba, ahora disimula. Dios valora más que tú le obedezcas allí en intimidad, que tú le obedezcas donde nadie te está mirando, a que tú vengas a la iglesia, cantes 3 coros, hables en lengua y sudes como un caballo danzando. Dios lo que quiere es nuestra obediencia. Usted le puede dar un high five ahí a su vecino y decirle: Dios lo que quiere es tu obediencia, no tus rituales. A Dios no le impresiona que tú te conozcas la Biblia entera. A Dios no le impresiona que tú te pases 3 horas arrodillado y después tienes aquí la marca de la alfombra en las rodillas. Dios lo que quiere es tu obediencia. Dios lo que quiere es tu sujeción. Dios lo que quiere es complacerse en ti a través de tu vida sacrificial delante de la presencia del Señor. Dice Hechos capítulo 5 en el verso 32: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Así que la iglesia que no obedece no puede recibir.
Anótala ahí. La iglesia que no obedece no puede recibir. Aleluya. Voy a volver a leer este verso. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aleluya. Así que la iglesia que no puede obedecer no va a recibir ni un chicle de parte del cielo. Aleluya. Ay, pero yo veo muchas caras obedientes aquí en esta noche. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad del Señor? Y si usted ha estado un poquito descarrilado en estos días, esta es una noche linda para que usted vuelva su corazón del todo a Dios. Aleluya. Y que usted abra su corazón y le diga: Padre, yo quiero hacer tu voluntad. No a mi forma, no a mi manera, no según mis conceptos, no según mi opinión. Yo quiero hacer lo que tú digas, aunque me duela, aunque me cueste toda la vida. Yo quiero hacer lo que dices tú, papá, por lo que tú dices es lo mejor para mí. Lo que tú dices son palabras de vida. Lo que tú dices me va a llevar al cielo. Y casi siempre mi voluntad me aleja de ti. Por tanto, yo quiero hacer lo que digas tú, Señor. En todo tiempo, en todo lugar, cualquiera sea mi situación, cualquiera sea la confrontación o aquello que me complace tanto que tenga que dejarlo, yo quiero obedecerte para poder recibir todo lo que tú tienes para mí. Aleluya. El que recibe, el que obedece, perdón, es una vasija que siempre está boca arriba, es una vasija que siempre está rebosando, porque la obediencia atrae el corazón de Dios. La obediencia de un hijo que a pesar de su situación decide obedecer a Dios, seguir los pasos del maestro, seguir la voz del Espíritu Santo. Esa es una vasija que va a poder decir, como dijo el salmista: mi copa está rebosando. Aleluya. Pero cuando usted comienza a desobedecer a Dios, cuando usted comienza a hacerle rebelde a la voz de Dios, entonces la vasija está en sequía. Comienza a cuartearse la tierra, se comienza a ser infértil y poco a poco usted comienza a alejarse de la voluntad de Dios, de las ordenanzas del Señor y del corazón de Dios. ¡Ay, qué triste cuando un hijo de Dios se aleja del corazón de Dios! ¡Qué dolor le produce al padre cuando un hijo se ha alejado de la casa! Y qué dolor tiene un hijo cuando se aleja de la casa del padre. Es por eso que el hijo pródigo desperdició la comida del padre hasta que terminó comiendo algarrobas. No se dio cuenta que estaba lejos de la casa del padre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Si usted es uno de esos hijos pródigos que estás aquí sentado culto tras culto, pero estás comiendo algarrobas, yo te digo en esta noche: el Padre te está llamando. Acércate a los pies del Señor y Él te va a levantar, Él te va a restaurar, Él te va a limpiar. A Cristo no le importan tus apariencias. Cristo quiere tu corazón para sanarlo, para cubrirlo, para que su sangre te limpie de todo pecado. A mí no me interesa que tú llevas 15 años sentado aquí en el mismo banco. Si estás lejos de Dios, tu corazón, el Espíritu Santo te está diciendo, y sé que es con alguien porque Él no se equivoca: vuelve a casa, regresa a casa, regresa a casa. Quítate el manto de las apariencias y cúbrete con el manto del Espíritu Santo en esta noche. Aleluya. Porque la iglesia que no sabe obedecer no puede recibir la presencia de Dios. Aleluya. Pero esta iglesia de los hechos, ahí tenemos que volver allí. Vamos, pásale la voz ahí a tu vecino y dile: tenemos que volver a la iglesia de los hechos. Esta iglesia de los hechos, sin saberlo, en estos días que estaban allí esperando, aparentemente sin recibir nada, esta gente estaban, ¿sabe lo que estaban haciendo? Sin saberlo, ellos estaban preparando el
altar donde el fuego del Espíritu Santo se iba a derramar. Aleluya. Ellos no lo sabían, pero eso era lo que estaban haciendo. ¿Cómo? A través de su obediencia el altar se estaba preparando. Aleluya. A través de su momento de espera y su proceso de 10 días, había un altar espiritual invisible que se estaba levantando allí en medio de ese aposento. ¿Para qué? Para que el fuego del Espíritu descendiera. ¿Cómo? A través de la obediencia de la iglesia que estaba siendo procesada. El fuego descendió. Lo mismo que la historia de Elías. Dice que Elías vio que el altar estaba en ruinas, porque el pueblo se había ido tras la adoración de los ídolos. También cae eso en este contexto. Solo que no nos presignamos delante de ningún ídolo visible, pero tenemos ídolos invisibles. Y esos ídolos invisibles gobiernan hasta nuestro lugar dentro de la iglesia. Alabo disimula ahora. Esos ídolos invisibles nos dictan si voy a la iglesia o no. Aleluya. Esos ídolos invisibles que pueden tener diferentes nombres en el altar de tu corazón son los que nos dan las pautas para avanzar en esta vida. Es por eso que hay tanta iglesia encadenada, pero encadenada. Es por eso que hay tanta iglesia cansada, pero cansada. Es por eso que hay tanta iglesia con ataques de ansiedad, de pánico, de depresión. Iglesia, pero atada. En esta noche vengo de parte del Espíritu a desatar en el nombre de Jesús tu mente, fortalezas mentales en el nombre. Ídolos se tienen que caer en el nombre del Señor. Quizás el ídolo invisible para ti es tu familia, quizás es tu trabajo, quizás es tu salud, quizás es tu propio bienestar, quizás es el afán de este mundo. No sé cómo se llama tu ídolo, pero si tienes uno levantado allí en el altar de tu corazón en esta noche, en el nombre de Jesús te digo, derrúmbalo en el nombre de Jesús. No le pertenece el corazón tuyo a ningún ídolo invisible. Le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Derrumba todo altar, derrumba todo ídolo invisible en esta noche. Yo no sé si usted puede tomar allí unos segundos para identificar si hay ídolos invisibles en tu corazón. En esta noche el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia congregada aquí, sentada aquí en estos bancos, y te está diciendo: si logras identificar un ídolo invisible en tu corazón, derrúmbalo en el nombre de Jesús. Ahora es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de que nos levantemos con más fuerza, porque si somos sinceros tenemos que darnos cuenta que la iglesia ha estado derribada en un poco, no hemos estado dormidos, pero el Espíritu Santo está soplando vida en estos días y nos está diciendo: Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, Shanda Basokeyan. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y niña, a ti te digo, levántate en el nombre de Jesús. Mira, si tu ídolo invisible es tu celular, con un martillo y rómpelo en el nombre de Jesús. Estoy con alguien esta noche. Oh, aleluya. Si me tengo que detener aquí, me detengo, porque voy a hablar lo que el Espíritu quiere en esta noche. Aleluya. Si tu ídolo invisible es tu computadora, coge un martillo y rómpela en el nombre de Jesús. Si tu ídolo invisible son los juegos, los video games, coge un martillo y rómpelo, porque el Espíritu Santo te está llamando en esta hora. Él quiere santidad en su iglesia. Él quiere liberación en su iglesia. Él quiere que su iglesia comience a gozarse en Él. Él quiere que su iglesia dance con Él. Él quiere que su iglesia le obedezca en todos sus caminos. Aleluya. Porque el cielo se abre sobre corazones rendidos. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo me quiero rendir en esta noche. Vamos, levanta tu mano en esta noche si quieres rendirte. Si estás escuchando la voz espiritual en esta noche a través de la atalaya que está predicando, levanta tu mano en esta noche y di: yo me rindo a ti, Padre. Yo te voy a entregar lo que tú me estés pidiendo en esta noche. Y cuando llegues allá a tu casa, haz pacto con Dios, porque servimos a un Dios de pactos. Él quiere tener amores con su iglesia. Él quiere que tú te reconcilies con Él. Oh, Él quiere sanar.
Él quiere libertar, pero hay que obedecer. Hay que obedecer. Hay que obedecer a la voz del Padre, a la voz del Espíritu Santo. Así que Elías vio que el altar estaba en ruinas. Y antes de que cayera el fuego había que arreglar el altar. El fuego no se derrama en un altar en ruinas. El fuego no se derrama donde hay ruinas. Primero hay que arreglar cuentas con el Eterno. Primero hay que arreglar el altar para que el fuego, que es santo, no es cualquier fuego. Para que el fuego santo de Dios descienda sobre el altar. Elías arregló el altar. Porque él sabía que después venía fuego. Aleluya. Así que esta gente llevaban 10 días de preparación porque venía fuego. Y es por eso que el Espíritu Santo nos está hablando de esta forma a Betel. Porque estamos preparando el altar donde va a descender el fuego dentro de no muchos días. Aleluya. Algo se está moviendo en los aires. Yo no sé si los entendidos dicen un amén en esta noche. Pero hace días yo siento que algo se está moviendo en los aires. Algo está por suceder. Aleluya. Oh, gloria al nombre. Pero hay que arreglar el altar. Vamos, dile ahí a tu vecino, hay que arreglar el altar. Si ves a tu vecino medio entretenido allí, dile, hey, ponte las pilas, que mientras más rápido arreglemos el altar, más rápido desciende el fuego. Aleluya. Luego que obedecieron, luego que se sujetaron, porque hay que sujetarse. ¿Sabe lo que es sujetarse? Es como, ponte de pie un momentico, hijo, please. Es como cuando usted se va a caer y se agarra de lo primero, el primer salvavidas. Eso es sujetarse. Pero dile a tu vecino ahí, tómale la mano y dile, pero sujétate fuerte. No te vayas a resbalar, no te vayas a soltar, no vayas a cambiar el plan a última hora. El plan es sujetarse. Vamos, dile a tu vecino. El plan es sujetarse. Si cambias de plan, entonces si sueltas, ya tienes que empezar desde cero. Así que luego que obedecieron, luego que se sujetaron, entonces vino el dunamis de Dios. Y recibiréis dunamis. Vamos a ese verso. Porque esto está pasando también en el capítulo 1. Y recibiréis poder. Ya les expliqué que dunamis es la palabra griega allí. En todo el Nuevo Testamento, cada vez que aparece la palabra poder es dunamis. ¿Qué es dunamis? Es la capacidad. Voy a dar esta definición solamente. No vamos a hablar de etimología, nada de eso, porque si no termino en capítulo 1 hoy, ni nunca. Es la capacidad sobrenatural de Dios para operar en un humano. ¿Lo repito? Mira todos los que toman nota por aquí. ¿Qué es dunamis? Es la capacidad sobrenatural de Dios para operar en un humano. Dunamis no es solo una palabra con una definición llamativa. Porque a veces vemos dunamis y wow, los ojos se nos llenan pensando en grandes prodigios, grandes milagros, gente hablando en lengua, otros revolcados por el piso y la llama en la cabeza la gente prendía. Pero dunamis no es solo una palabra, una definición poderosa. No es solo una palabra que le llama la atención a los pentecostales. Dunamis para nosotros es una explosión espiritual. Pero ahora vamos a ver todo lo que conlleva esa explosión espiritual. Dunamis para nosotros es una explosión espiritual. No es carisma, es poder. No es emoción, es firmeza. No es talento, es capacidad sobrenatural. Así que no tiene nada que ver con los humanos. No tiene nada que ver con talentos humanos.
No tiene nada que ver con tu carisma, con el don que tienes de hablar, con el don que tienes de cantar. No tiene nada que ver con eso. Esto es algo sobrenatural, es invisible. Recuerde que comenzó la era de lo invisible y aquí en Betel está por suceder la era de lo invisible. Aleluya. Oh, así que por eso Pablo dijo, Pablo conocía todos estos conceptos, los había vivido en carne propia. Él sabía quién era el Espíritu Santo. Él sabía quién era Dios. Lo dejó ciego. Aleluya. Pero después le dijo ahí al profeta que estaba por allá, no quería el profeta, y a Pablo, a Saulo. ¿Tú te imaginas que yo vaya ahí? Saulo, que persigue a los cristianos, me quiere ahí. El Señor le dijo, ve porque instrumento útil me es. Pablo lo sabía, conocía a Dios de cara a cara. Es más, ahí en una de las cartas de los Corintios dijo, conozco un hombre. Si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que se le fue concedido ser arrebatado al tercer cielo, pero le dijeron que no podía decir nada de lo que vio. Pero cosas que ojo no vio. Pablo nos da una pista. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de él. Eso es lo que está viendo tu papá y hija. Eso es lo que está viendo todos los que se nos adelantaron, nuestra familia que amamos. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón del hombre. Son las que nuestro Padre nos tiene preparadas allá. Aleluya. Y yo no sé usted, pero cuando se pase lista allá arriba a mi nombre, yo feliz responderé. Aleluya. Pablo lo sabía, por eso escribe ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dunamis, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Primero para los que estaban en el aposento, pero después para casa de Cornelio. Es lo que Pablo nos está diciendo. Es poder de Dios, todo el evangelio. Poder de Dios no es nada más cuando tú te erizas. Por el poder de Dios no es nada más cuando nos deleitamos con una alabanza poderosa, cuando usted habla. No, todo el evangelio es dunamis, todo el evangelio es poder, todo el evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis, las promesas y las demandas, todo el evangelio es dunamis, es dinamita, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo no sé si tú has creído, pero en esta noche yo soy una de las que ha creído en el poder salvífico, en el poder restaurador, en el poder reconciliador de la cruz, y con ella también he creído en la resurrección de Cristo, y con eso también he creído en que Él viene pronto. Aleluya. Eso es poder de Dios. No solo hablar en lenguas. Todo el evangelio, dice Pablo, es poder de Dios. Alábalo en esta noche. Así que dunamis es poder que sana, poder que libera, poder que rompe cadenas, poder que transforma destinos. No es solo teoría, es una manifestación. Aleluya. Dunamis también es poder. Esta es la parte que no les gusta ahora. Poder que transforma corazones. Eso es dunamis. Porque lo que tú no has podido hacer mandando a tu marido por 10 años, el Espíritu Santo lo hace en un momento. Eso es poder. Aleluya. Tú, alguna mujer que hay por aquí, espero que no haya ninguna, que se siente poderosa cuando maltrata al marido para ver si reacciona. No, tú te crees poderosa, pero el verdadero poder viene del Espíritu Santo de Dios, que puede hacer que tu marido bote la basura sin tú decírselo. Aleluya. Que puede hacer que tu esposo te compre flores sin tú pedírselo o recriminarlo. El Espíritu Santo de Dios, Él es el poderoso. Él es el que cambia los corazones. Él es el único que puede hacer que tu mujer hable bajito. Alaba ahora. ¿Falta testosterona aquí o no? ¿No falta? Es poder que transforma el carácter y que no solo hace milagros afuera, sino que hace milagros adentro.
Vamos, tócate con el dedito pentecostal aquí tú mismo, tu corazón. Hace milagros adentro. Así que no me impresiona cuánta lengua hables, me impresiona cuántos cambios tienes. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con dunamis, con poder en el hombre interior, en el viejo ese que tienes guardado ahí, por su espíritu. Eso también es dunamis. No es nada más el dunamis de Pentecostés, no, también es transformación de temperamento, también es entregarme a los pies de Cristo, es callar cuando pienso que tengo que hablar y defenderme, es bajar la cabeza cuando todo me grita que me están cogiendo para... Eso también es dunamis. El único que puede hacer que un hombre todo fuerte y poderoso se sujete y se calle frente al adversario es el Espíritu Santo de Dios. Porque hay hombres por ahí que han sido indomables en el mundo, pero cuando vienen a los pies del Espíritu son mansas palomas. Aleluya. Esa transformación es dunamis. Esa transformación es poder que solo lo tiene el Espíritu Santo de Dios, que ha sido derramado sobre cada creyente que le desea y que le anhela. Así que no basta solo con sentir fuego y escalofrío. No basta solo con ese fuego que me hace hablar en lengua. Hay que saber qué hacer con el fuego. ¿Tú tienes fuego? Vamos, pregúntale a tu vecino, ¿tienes fuego? Aprende a trabajar con él. Aleluya. No basta con sentir fuego, hay que saber qué hacer con el fuego. Y es por eso que han habido grandes avivamientos en la historia que se apagan rapidito porque no se sabe qué hacer con el fuego. Dunamis no es emoción, es capacitación. Para cumplir con un llamado, para cumplir con un ministerio, que no tiene que ser un ministerio de las naciones, no, tu casa es un ministerio. Tus hijos son un ministerio. Y a veces hay personas mal informadas o manipuladas que dejan su casa abandonada porque estoy cumpliendo con el ministerio. No, tu primer ministerio está en tu casa, haciéndole la comida a tu esposo. Alaba, mira por allá casi empieza a hablar en lengua. Ese es tu primer ministerio. No me vengas a decir a mí que hablas en lengua, que se convirtieron 15 contigo y dejaste al viejo con la barriga vacía. Primero tú haces la comida y después va y predica el evangelio. Y si no te da el tiempo, organízate para que lo puedas hacer todo. Pero primer ministerio está en tu casa. ¿Y cómo tus hijitos van a saber que tú amas a Dios si tú no les haces comidita y los dejas muertos de hambre? ¿Y cómo tu esposo va a creer que el Espíritu Santo vive en ti si tú no le aguantas una? ¿Y qué vas a hacer con el fuego? Pregúntale ahí a tu vecino otra vez. ¿Qué vas a hacer con el fuego? Porque dunamis no es emoción, es capacitación. Si usted habla en lengua, usted tiene que tener un corazón noble. Aleluya. Usted tiene que tener un corazón sujeto. Usted tiene que ser amable con todos, no nada más con los que te caen bien. Amable con todos. Si usted tiene fuego del Espíritu, tienes que dejar la queja, la murmuración. Voy a decirlo bajito para que me regalen un caramelito después. La ira, porque no pega el fuego con la ira. No pega el fuego con el celo. No pega el fuego con las malas palabras. No pega. Escoge o fuego o lo que tú quieras. La iglesia de los Hechos escogió el fuego. 10 días estaban esperando el fuego. Y cuando llegó el fuego, ese fuego los terminó de capacitar. Aleluya. Porque el fuego no es emoción, es capacitación. Antes del fuego, Simón Pedro negó a Cristo. Pero cuando fue lleno del fuego, tuvo la capacidad entonces, no de él, esto no es de cosa de hombre.
Esto es del Espíritu, el fuego que descendió sobre él lo hizo levantarse y predicar. Se convirtieron más de 3,000 personas. El mismo Pedro que sin fuego negó a Cristo. Aleluya. El Espíritu Santo es el que capacita. Pablo antes del fuego perseguía a cristianos y los mataba. Pero después que fue capacitado por el Espíritu Santo, dio su vida por Cristo. Aleluya, y bajo su voz y su apostolado se convirtieron. Algunos comentaristas dicen para su contexto más de 15,000 personas. Y eso es en ese tiempo demasiado, mucho. Debido a sus viajes misioneros, impactó a miles de vidas. Eso fue después del fuego. Antes del fuego quería matar a todo lo que fuera cristiano. Por tanto, vuelve a preguntar allá a tu vecino, así bajito ahora, ¿qué vas a hacer con el fuego? Así que, dunamis es el poder que convierte a pescadores en apóstoles. Es el poder que convierte a cobardes en mártires. Es el poder que convierte a los pecadores en santos. Es el fuego que arde tanto en tus huesos que tú no puedes dejar de cumplir tu llamado como Jeremías. ¿Por qué? El dunamis de Dios, no el fuego inventado, fuego raro, fuego extraño, no. Estoy hablando del dunamis del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo te capacita para cumplir tu llamado a tal punto que aunque usted diga no voy a servir más, hay un fuego en los huesos. Esto es con los que me entienden que digan amén ahora. Hay un fuego en tu interior que usted ha querido abandonar el llamado y decir como dijo Jeremías, no voy a hablar más en tu nombre. No voy a buscar a más nadie, que se pierdan todos. No voy a decir más, pero hay un fuego en mi interior que no te deja estar callado. Así que el fuego de Dios no solo te hace hablar, sino que no te deja estar callado cuando tú quieres estar callado. Hay un fuego aquí adentro, aleluya. Hay una pasión aquí adentro en mis huesos. Y te voy a decir algo, si no te arden los huesos no tienes fuego. Si no te arden los huesos no tienes llamado. Busca otra cosa porque no es lo tuyo. Porque cuando usted tiene el llamado de Dios, el fuego de Dios en su interior, los huesos te duele el corazón cuando usted no puede hablar de Dios. Y no solamente es tomar un micrófono y hablar y exponer lo que... No, es una presión interna de poder. Es una presión que no te deja estar callado. Que aunque usted quiera estar mirando Netflix sentado en su sillón, el fuego que usted tiene dentro, la pasión que tienes encendida dentro de los huesos te dice, corre para la iglesia, corre para la iglesia, corre a levantar las manos, corre a arrodillarte en el altar, porque hay un fuego. Ese es dunamis, eso es poder de Dios. Tienen que dolerte ahí adentro en tu interior. Hay algunos que se me acercan y me dicen, pastora, siento un dolor. Ay, qué bueno, aleluya. Identifícate con el dolor que siente Cristo cuando nosotros le viramos la espalda. Es que no alaban, es que no adoran. Qué bueno que te duele. Eso quiere decir que hay llamamiento santo. Eso quiere decir que hay pasión, que hay fuego dentro de ti y que no te conformas. Y te voy a decir un secreto. Los pastores en este lugar no están conformes con nada de lo que está pasando aquí adentro. Yo quiero más del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero escalar otro peldaño. Yo quiero entrar más profundo en las aguas del Espíritu. Yo quiero que haya derramamiento en este lugar. Yo quiero que usted cambie la cara de limonada cuando se extiende el culto. Yo quiero que aquí toda la congregación grite, no importa, pastor, siga predicando, que yo no tengo más nada tan importante que hacer que no sea estar en la presencia del Dios vivo. Aleluya. Mira, ya no se perdieron. Se fueron los amenes. No, me van a botar de aquí. ¿Qué otra cosa estaba pasando aquí? En el capítulo 1 y terminamos con esto. Hubo orden. Primero hubo preparación y después hubo orden antes del derramamiento.
Lo leímos, la elección de Matías, Hechos 1 del 15 al 26. Ahí vemos a Pedro levantarse antes del capítulo 2, estamos en el capítulo 1 solamente. Y Pedro dijo, hay que poner orden. Porque ya lo dijo el profeta allá y lo que dijo el profeta, lo que dijo la palabra de Dios tiene que llevar cumplimiento. Y aquí nos falta uno. Hay que poner orden. Así que Pedro dijo, vamos a elegir al que falta. Porque antes de que llegue Pentecostés, hay que poner orden. Ay, sí, esto no les gusta, pero hay que poner orden. Hechos 1:20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea ella desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Entonces Pedro dijo, espérate que hay que poner orden aquí. Falta uno. Estaban los otros 11 allí fervientes en la oración esperando la promesa del Padre, pero faltaba uno y no había orden completo. Y hay cosas que para la iglesia de Jesucristo le parecen pequeños detalles, pero Dios lo llama orden. Hay cosas que a la iglesia ya ha pasado por alto, como por ejemplo conversar cuando está el culto andando, caminar para aquí y para allá, salir antes de que termine el servicio, andar en el celular cuando el pastor está predicando. Ya eso se ha hecho una costumbre, pero Dios lo llama orden y es por eso que el Espíritu Santo le está trayendo en esta noche en mi boca. Porque hay que poner orden antes del derramamiento. Usted me va a decir que es religiosa Naiví. No, es que por eso no recibimos. Porque Él es un Dios, servimos a un Dios de orden. Servimos a un Dios de orden. Así que antes del derramamiento tuvieron un tiempo de espera. Yo quiero que esto quede en tu mente, toma nota allí. Tuvieron un tiempo de espera, fueron obedientes a las instrucciones. Y número 3, pusieron orden, restauraron el orden, cerraron ciclos. Ya se murió Judas, no vamos a ir hablando de él. Ahora lo que vamos a cerrar ese ciclo y comenzar una época nueva con Matías. Y sanaron la estructura que apostólica. Jesús había designado 12. Uno era el hijo de perdición. Pero no se podían quedar en 11 porque Jesús había dicho que esa estructura era de 12. Por tanto, Pedro dijo, aquí hay que sanar esto. Vamos a escoger al que falta. Y escogieron, la suerte cayó sobre Matías. Así que la iglesia de los Hechos es una iglesia que sabe poner orden en su casa. Orden en nuestras casas. Yo quiero que tú hablas. En 5 minutos te doy la salida. Suena el timbre. Pero abre tu oído ahora. Si te va a quedar algo de esta palabra, que te quede esto. Orden en nuestras casas tiene que ver con todo. ¿Dónde establece Dios primero orden? No. En la Biblia. ¿Dónde establece Dios primero orden? Génesis, la creación. Y el primer verso del primer capítulo dice, en el principio estaba como la tierra. La tierra estaba desordenada. Es lo primero que aparece en la Biblia. Y la ley de la hermenéutica me dice que la primera vez que aparece algo en la Biblia tengo que prestarle mucha atención. Y allí abre las páginas Moisés de la Biblia diciendo, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Presta la atención, Naiví. Presta la atención, mi hermano. Presta la atención, César. Presta la atención, Angie. Dios quiere orden en todo lo que hacemos, aún en la forma. Ahora sí voy a apretar por ahí para allá. Ponte cinturón ahora un momentico, please. No te me hagas un chichón. Dios quiere orden en la forma en que nos vestimos. Dios quiere que usted huela bien. Voy para allá, cuñado, sí. Dios quiere que usted luzca bien. Porque es que el mundo te está mirando.
Ay Dios, me meto en... Sí. Y usted no puede hablar de Dios con una figura así. Algunos ya me miraron mal. Ay, mamá. Despeinada. Maloliente. Con el mismo pullover viene todos los cultos. No importa porque en la casa del Señor, no. Dios es un Dios de orden. Y sin cuidarme, comiendo cuantas chatarras veo por ahí. Yo sé, esto está bien fuerte. Vamos a cerrar con esto ya. Dios es un Dios de orden. En el trabajo, en mi escritorio es un desastre. Mi casa está virada al revés. Nadie viene a mi casa, pero estás tú. Y dentro de ti vive el Espíritu Santo de Dios. Mi cuarto virado pata para arriba. Los cestos llenos de ropa sucia. Yo tengo que enseñar esto a la iglesia. I'm sorry, con excuse. Ámenme. ¿Cuántos me van a dar un caramelo? Los hijos haciendo lo que quieren dentro del hogar. Y tú por tener paz contigo misma, porque no hay paz en la casa, es no gastar tu energía, los dejas hacer lo que los niños quieren. Saltan los niños arriba de los asientos hechos talco. Las sillas las tiran contra las paredes. Orden. Orden. ¿Sabes por qué estoy hablando de esto? Porque se nos va la bendición en sacos rotos. Y los mueblecitos que te costaron 2,000 pesos que compraste antier, ya hoy no sirven. Y corre a buscar otros muebles, pero el problema es que te estás endeudando. Y lo peor que no ofrendas ni diezma para comprar los muebles. Dios quiere orden en todas nuestras áreas. Orden no es nada más, cuando decimos orden pensamos aquí en la casa del Señor. Qué lindo, aquí los encargados del orden es el pastor Ángel. Él es el encargado del orden con todo el liderazgo que trabaja en la casa. Pero Dios quiere orden en nuestras casas. En tu horario de dormir, Dios quiere orden. Alaba ahora. Y si no puedes dormir con esto, con aquello, haz todo lo que tengas que hacer. Como yo con dormir 4 horas ya es mucho desde que nací. Un día casi me le caigo a mi madre, yo recién nacida, porque ella estaba dormida y yo no. No necesito dormir tanto, pero busqué la forma de dormir. Un horario fijo. Eso es orden. Orden es, si tienes que hacer algo, hazlo en el tiempo adecuado para que después no estés acumulando, procrastinando, como se diga. Mañana y pasado y te llegó la cita y todavía no tienes nada hecho, entonces hasta las 3 de la mañana despierto porque pierdo tiempo. Dios es un Dios de orden. Vamos, pásale la voz ahí a tu vecino que ya me van a botar de aquí, me están mirando con mala cara. Dios es un Dios de orden. Y si me dicen a las 10, yo no llego a las 10:15, yo llego a las 10 porque Dios es un Dios de orden y yo soy un testimonio de Dios. Alábalo ahora. Entonces, todas las áreas de mi vida tienen que ver con el orden de Dios. ¿Usted dice amén? Todas las áreas de nuestras vidas tienen que ver con orden. Y en esta iglesia vamos a predicar y vamos a enseñar toda la Biblia de tapa a tapa. Para que no se quede nada, ningún pormenor que nosotros como hijos de Dios no sepamos y no entendamos. Y si usted no lo sabía y hasta hoy, no es que yo no sabía eso, bueno, ya te enteraste hoy. Orden en nuestros hogares, orden con nuestros hijitos. Mira, no deja a tus hijitos hacer todo lo que quieran, porque Dios es un Dios de orden y el padre al hijo que ama castiga, disciplina.
No es porque el padre se quiere enseñorear del hijo, es porque tiene que enseñarlo a ser una persona que pueda convivir con el resto de la sociedad. Y esos son los niñitos que después llegan a casa de alguien y el alguien dice, ay, llegó el niño. Usted no está criando para usted está criando para que su hijo colabore con la sociedad, sea una persona de bien, sea una persona que pueda estar compartiendo con otros niñitos, no que cuando vea a otro niñito le arranque los pelos y el niño y las patadas y las mordidas. No, Dios es un Dios de orden. Usted dice amén. Bien, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Entonces yo me voy contenta. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de fuego, pero Él primero pone orden en todas nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Y cierro con esto en esta noche, no es tiempo de espectadores. Ahí está también el primer capítulo, es tiempo de testigos. Póngase de pie. Si usted es un testigo de Dios, entonces testifique. No solo con la boca, con las acciones. ¿Usted dice amén? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Y ahora mírese ahí su vecino y dígale orden. Orden en la sala. Orden en las casas, orden en la iglesia de Jesucristo, orden en nuestros carros. Sí, ponga orden. Mire, mi esposo, su pastor, nunca, mis padres son testigos y bueno.